La profesora huyó a un búnker oculto por orden de su difunto esposo. Cuando entró, comenzó a llorar. 5 días después del funeral, Isabel recibe un paquete que cambiará su vida para siempre. Dentro hay una carta sellada de su difunto esposo Miguel, instrucciones precisas y una llave que no reconoce. La carta dice: «Huye esta noche con los niños. Busca el búnker en las montañas de San Felipe. Solo ahí estarán a salvo». Ella no entiende, pero cuando ve a un hombre vigilando su casa desde una camioneta negra, sabe que Miguel tenía razón. Escapa de Tehuacán con sus 3 hijos, siguiendo las señales secretas que Miguel dejó marcadas en postes de luz y árboles. Cuando finalmente encuentra el búnker excavado en la montaña, entra con sus hijos y todos lloran como nunca. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más para escuchar nuestras historias. Da clic en el botón de like y vámonos con la historia. El paquete llegó 5 días después del funeral. Isabel sostuvo la caja de cartón entre sus manos, sintiendo el peso de algo que no esperaba. No había remitente, solo su nombre escrito con la letra angular de Miguel. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando rasgó el papel de embalaje. Dentro había un sobre manila, una llave pequeña de bronce y una memoria USB envuelta en papel burbuja. Lo primero que hizo fue abrir el sobre. La carta estaba doblada en 3 partes, y cuando la desplegó, reconoció de inmediato cada trazo de la escritura de su esposo. Las primeras líneas hicieron que se le cortara la respiración. «Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. No hay tiempo, Isabel. Toma a los niños y sal de Tehuacán esta misma noche. No confíes en nadie de la escuela, ni de la iglesia, ni de los vecinos. Busca el búnker en las montañas de San Felipe del Agua, cerca de Oaxaca. Sigue las marcas que dejé en los postes. Allí estarán seguros. Te amo. Perdóname por no haberte dicho la verdad». Isabel sintió que las paredes del pequeño departamento comenzaban a cerrarse sobre ella. El búnker. ¿De qué búnker hablaba Miguel? Él había sido electricista, un hombre callado que trabajaba instalando sistemas eléctricos en edificios y casas. Jamás había mencionado montañas, búnkeres ni peligros, pero algo en el tono de aquellas palabras la heló. Miguel no era un hombre de exageraciones. Si había escrito eso, el peligro era real. Se acercó a la ventana del 2º piso y miró hacia la calle. Todo parecía normal. Los vendedores ambulantes gritaban sus precios, los autobuses pasaban levantando polvo, las mujeres caminaban con bolsas del mercado. Pero entonces lo vio. Una camioneta negra estaba estacionada frente a la tortillería de Doña Rosa, justo enfrente de su edificio. Un hombre con lentes oscuros estaba sentado al volante, mirando directamente hacia su ventana. No se movía, solo observaba. Isabel retrocedió rápidamente, sintiendo cómo el miedo le subía por la garganta. Corrió hacia la habitación donde sus 3 hijos hacían la tarea. Santiago levantó la vista de su libro de matemáticas. Valeria dejó de colorear su dibujo. Tomás, el más pequeño, jugaba con sus carritos en el suelo. «Niños», dijo con voz firme, «necesito que hagan exactamente lo que les voy a decir. Vamos a salir de la ciudad esta noche. Empaquen solo lo necesario, ropa, una cobija cada uno, nada más». «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Santiago entrecerrando los ojos. Isabel se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre sus manos. «A un lugar seguro que su papá preparó para nosotros. Pero tenemos que irnos ahora, sin hacer ruido, sin decirle a nadie». Valeria la miró con los ojos llenándose de lágrimas. «Vamos a volver». Isabel tragó saliva. «No lo sé, mi amor, pero confíen en mí». 1 hora después, cuando la oscuridad cubría las calles de Tehuacán, Isabel abrió la puerta trasera del edificio que daba al callejón de la lavandería. Llevaba una mochila con dinero, documentos y algo de comida. Los niños la seguían en fila, cargando sus pequeños bultos.
Santiago llevaba a Tomás de la mano con fuerza. El aire nocturno olía a humo de leña y a los tamales que vendían en la esquina. Isabel avanzó pegada a las paredes, evitando las luces de las casas. Conocía cada rincón de Tehuacán. Había vivido allí durante 12 años, desde que se casó con Miguel. Pero ahora todo se sentía diferente, amenazante. Cada sombra podía esconder un rostro. Cada motor de auto la hacía voltear. Al llegar a la avenida principal, se detuvo. 2 camionetas negras estaban estacionadas frente a la terminal de autobuses. Hombres con camisas oscuras fumaban afuera, mirando a la gente que pasaba. Uno de ellos sostenía un teléfono celular, mostrándole la pantalla a su compañero. Isabel entrecerró los ojos y sintió que el estómago se le revolvía. Aunque no podía verlo con claridad, estaba segura de que era su fotografía. «¡Mamá!», susurró Santiago apretándole el brazo. Isabel retrocedió hacia las sombras. No podían tomar el autobús, los estaban buscando activamente. Miguel tenía razón, alguien los vigilaba, alguien quería encontrarlos. Cambió de dirección, llevando a los niños por el callejón que bordeaba el mercado municipal. Era un camino que Miguel le había mostrado años atrás, cuando salían a caminar los domingos. «Si algún día necesitas salir sin que nadie te vea», le había dicho entonces, «usa este sendero, llega hasta la carretera vieja que va hacia Oaxaca, y de ahí puedes tomar los camiones de carga». En ese momento, Isabel pensó que bromeaba, que era uno de esos juegos mentales que a Miguel le gustaba hacer. Ahora entendía que cada palabra había sido una preparación. El mercado estaba cerrado, con sus puestos cubiertos por lonas amarradas con mecates. Isabel guió a sus hijos entre los pasillos oscuros, esquivando cajas de verduras y bolsas de basura. Tomás tropezó con una sandía podrida, pero Santiago lo sostuvo antes de que cayera. Valeria caminaba en silencio, con los ojos muy abiertos, asustada, pero confiando en su madre. Llegaron a la carretera vieja después de caminar durante casi 1 hora. Los niños estaban cansados, pero no se quejaban. Isabel sabía que entendían a su manera que algo grave estaba pasando. Se escondieron detrás de un puesto de frutas abandonado y esperaron. Media hora después, vieron las luces de un camión de carga acercándose lentamente por la carretera. Isabel salió de su escondite y agitó los brazos. El camión se detuvo con un chirrido de frenos. El conductor, un hombre mayor con sombrero de paja, asomó la cabeza por la ventana. «¿A dónde van, señora?» «A Oaxaca», respondió Isabel. «Por favor, necesito que nos lleve. Tengo dinero». El hombre miró a los niños, luego a Isabel. Algo en su rostro debió conmoverlo, porque asintió. «Súbanse atrás. Hay espacio entre las cajas». Viajaron durante 3 horas en la parte trasera del camión, acurrucados entre cajas de mangos y aguacates. El camino era irregular, lleno de baches que hacían que las cajas se movieran y golpearan. Tomás se quedó dormido en brazos de Isabel. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Santiago. Isabel no podía dormir. Su mente no paraba de dar vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. Miguel había muerto hacía solo 2 semanas. Un accidente eléctrico en una obra, le habían dicho. Una descarga mientras reparaba un tablero de alta tensión. Muerte instantánea. Pero ahora, con aquella carta en su bolsillo, Isabel comenzaba a dudar. ¿Y si no había sido un accidente? ¿Y si alguien lo había matado? Cuando el camión llegó a las afueras de Oaxaca, el cielo comenzaba a teñirse de color gris. El conductor las dejó en una gasolinera cerca de la carretera que sube hacia las montañas. Isabel le dio 200 pesos y el hombre se quitó el sombrero en señal de respeto. «Cuídese, señora, y cuide a esos niños». Isabel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Caminaron por el arcén de la carretera hasta que llegaron al cruce que marcaba el inicio del camino hacia San Felipe del Agua. Allí, en el poste de luz, Isabel vio la primera marca, una pequeña cruz grabada en la madera.
casi invisible si no sabías dónde buscar. Era la señal de Miguel. Siguieron las marcas poste tras poste, árbol tras árbol, adentrándose en las montañas. El camino era empinado y pedregoso. Los pinos y encinos se hacían más densos a medida que subían. El aire se volvía más fresco, más limpio. Los niños caminaban despacio, arrastrando los pies de cansancio, pero Isabel los animaba con palabras suaves. «Ya casi llegamos, mis amores. Su papá nos está cuidando, ya verán». Después de 2 horas de caminata, Santiago señaló hacia adelante. «Mamá, mira, hay algo ahí». Isabel levantó la vista y vio una formación rocosa cubierta de musgo y helechos. Parecía parte natural de la montaña, pero cuando se acercó, notó algo que no encajaba. Una puerta de metal oxidado, medio escondida detrás de las rocas y las plantas trepadoras. Se acercó con el corazón latiéndole en los oídos. Junto a la puerta, grabado discretamente en la roca, estaba el mismo símbolo que Miguel siempre dibujaba en sus cuadernos, un triángulo dentro de un círculo. Isabel metió la mano en su bolsillo y sacó la llave de bronce que había venido en el paquete. Con manos temblorosas, la insertó en la cerradura. Esta giró con un chasquido y la puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando un pasillo oscuro que descendía hacia las entrañas de la montaña. Isabel encendió la linterna de su teléfono y entró primero, seguida por sus hijos. El pasillo era de concreto reforzado, con vigas de metal en el techo. Las paredes estaban secas y bien construidas. Caminaron unos 20 metros hasta que llegaron a una segunda puerta, esta vez de madera gruesa. Isabel la empujó y se abrió con un crujido. Lo que vio dentro le cortó la respiración. El búnker era mucho más grande de lo que había imaginado. Tenía varias habitaciones conectadas por pasillos cortos. Había una cocina con estufa de gas, estantes llenos de latas y frascos de conservas, garrafones de agua, mantas dobladas, lámparas de batería. En el centro había una mesa larga con sillas y sobre la mesa un cuaderno de tapas negras. Isabel se acercó lentamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Tomó el cuaderno entre sus manos y lo abrió. La primera página tenía la letra de Miguel, esa letra que conocía tan bien, que había visto en notas de amor, en listas del supermercado, en tarjetas de cumpleaños. Isabel, mi amor, si estás leyendo esto, significa que logré protegerte de la única forma que pude. Perdóname por haberte mentido todos estos años. Perdóname por no haberte dicho quién era realmente, pero todo lo que hice fue para mantenerlos a salvo a ti y a nuestros hijos. Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Santiago se acercó y la abrazó. Valeria se unió al abrazo, y Tomás, aunque no entendía completamente lo que pasaba, también rodeó a su madre con sus bracitos pequeños. Lloraron juntos, abrazados en medio de aquel búnker que Miguel había construido en secreto, el refugio que les había dejado como último acto de amor. Después de unos minutos, Isabel se limpió las lágrimas y comenzó a explorar. En una de las habitaciones había 3 camas pequeñas, cada una con el nombre de sus hijos tallado en una placa de madera en la cabecera. Santiago, Valeria, Tomás. Miguel había tallado sus nombres con sus propias manos. Había pensado en cada detalle, cada sábana, cada almohada, cada cobija. Isabel se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. En la habitación principal encontró más cosas. Ropa limpia para todos, incluyendo tallas que sus hijos usarían en el futuro, como si Miguel hubiera calculado cuánto crecerían. Había libros de texto, cuadernos, lápices, juguetes, un pequeño generador eléctrico en una esquina, baterías, velas, fósforos, todo lo necesario para sobrevivir durante meses. Isabel regresó a la mesa central y abrió el cuaderno en la segunda página.
Allí, Miguel explicaba cómo había construido el búnker durante 4 años. Cada fin de semana, mientras ella creía que iba a trabajar en proyectos eléctricos fuera de la ciudad, en realidad venía aquí, cavaba, reforzaba, almacenaba provisiones, y lo había hecho solo, sin ayuda de nadie, excepto de una persona, un hombre llamado Don Aurelio. Isabel siguió leyendo. Don Aurelio era un anciano que vivía en las montañas, el único en quien Miguel había confiado. Le había pagado por adelantado para que cuidara el búnker y esperara a que Isabel llegara. «Si algo me pasa», le había dicho Miguel, «ella vendrá. Cuídala, protégela». Isabel levantó la vista del cuaderno, preguntándose dónde estaría ese hombre. Entonces escuchó pasos. Venían de uno de los pasillos laterales. Isabel se puso de pie rápidamente, empujando a sus hijos detrás de ella. Los pasos se acercaban lentamente, con el golpeteo irregular de un bastón contra el suelo de concreto. Una figura apareció en el umbral. Era un hombre mayor, de barba gris y rostro curtido por el sol. Llevaba ropa de trabajo manchada de tierra y se apoyaba en un bastón tallado a mano. Sus ojos pequeños observaron a Isabel con una mezcla de alivio y tristeza. «Isabel», dijo el anciano con voz ronca, «Miguel me habló mucho de ti. Dijo que eras la mujer más fuerte que había conocido. Yo soy Aurelio. He estado esperándote». Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde que Miguel murió. Me hizo prometer que me quedaría hasta que llegaras. Me pagó por adelantado y me dio instrucciones muy claras. Si algo le pasaba, yo debía proteger este lugar y esperar a su familia. Llevo 15 días aquí». Isabel se dejó caer en una silla, abrumada. Miguel había pensado en todo, incluso en que necesitaría a alguien que la recibiera, que la guiara. Aurelio se acercó cojeando y puso una mano sobre su hombro. «Tienes que ser fuerte. Si llegaste hasta aquí, es porque te están buscando, y no van a parar». «¿Quién me busca?», preguntó Isabel con voz quebrada. Aurelio negó con la cabeza. «Eso lo explica Miguel en el cuaderno, pero antes de que leas más, necesitas descansar. Tú y los niños han caminado toda la noche. Coman algo, duerman un poco. Luego seguimos». Isabel quiso protestar, pero sabía que el anciano tenía razón. Sus hijos estaban agotados. Tomás ya se había quedado dormido en una de las sillas. Valeria bostezaba con los ojos entrecerrados. Santiago trataba de mantenerse despierto, pero cabeceaba. «Está bien», murmuró Isabel, «pero después me cuentas todo». Aurelio asintió. «Todo lo que sé, te lo diré, pero debes prepararte. La verdad sobre Miguel es más complicada de lo que imaginas». Isabel llevó a sus hijos a las habitaciones y los ayudó a acostarse. Los arropó con las mantas que Miguel había dejado para ellos, besó sus frentes y les susurró que todo iba a estar bien. Luego regresó al salón principal, donde Aurelio había preparado café en una cafetera vieja. Se sentó frente a él y tomó la taza caliente entre sus manos. El líquido le quemó la garganta, pero le devolvió algo de claridad. «Cuéntame», dijo. Aurelio respiró hondo. Miguel no se llamaba Miguel. Su verdadero nombre era Mateo Suárez. Era de Venezuela. Llegó a México hace 13 años huyendo de algo muy peligroso. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?», Aurelio continuó. «Trabajaba para un hombre muy poderoso en Caracas, un empresario llamado Ernesto Villalobos. Miguel, o Mateo, descubrió que Villalobos estaba involucrado en tráfico de personas y minería ilegal. Cuando intentó denunciarlo, Villalobos trató de matarlo. Miguel escapó a México, cambió de identidad y trató de empezar de nuevo. Isabel se llevó las manos a la cara, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre su esposo se desmoronaba. El hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, había vivido una vida completamente diferente antes de conocerla. Pero Villalobos nunca dejó de buscarlo, continuó Aurelio. Tiene contactos en todo el país, y hace 6 meses uno de sus hombres vio a Miguel en Tehuacán.
Desde entonces, Miguel supo que el tiempo se le acababa. Por eso construyó este búnker, por eso te dejó las instrucciones. Sabía que cuando lo encontraran, vendrían por ti y por los niños también. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. ¿Y cómo murió Miguel? ¿Fue realmente un accidente? Aurelio negó lentamente con la cabeza. Sabotearon el tablero eléctrico. Miguel lo sabía. En sus últimas semanas me dijo que sentía que lo vigilaban. Sabía que iban a matarlo, pero no pudo evitarlo. Solo pudo preparar tu escape. Isabel cerró los ojos, sintiendo un dolor tan profundo que pensó que no podría soportarlo. Miguel había muerto sabiendo que lo matarían, y aún así había usado sus últimas fuerzas para protegerla. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz rota. Ahora esperas, respondió Aurelio. Miguel dejó instrucciones muy claras en el cuaderno. Hay evidencia escondida en otro lugar, un disco duro con información suficiente para destruir a Villalobos. Pero solo tú puedes recuperarlo. Isabel abrió los ojos. ¿Dónde está? En Oaxaca, en la escuela donde trabajabas. Miguel lo escondió en tu salón de clases, en un lugar que solo tú reconocerías. Isabel sintió que el corazón se le detenía. Su salón de clases. Había trabajado allí durante 8 años, enseñando a niños de primaria. Miguel había ido muchas veces a visitarla durante el recreo, a traerle almuerzo, a ayudarla a mover muebles. «Pero no puedo volver ahí», murmuró Isabel. «Me están buscando. Villalobos tiene gente en todas partes». «Lo sé», dijo Aurelio. «Por eso esperaremos unos días. Dejaremos que crean que huiste lejos. Y cuando bajen la guardia, iremos. Yo te acompañaré». Isabel lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros?» Aurelio sonrió con tristeza. «Porque Miguel me salvó la vida hace 4 años. Yo estaba enfermo, sin dinero, desahuciado por los doctores. Él pagó mi tratamiento, me dio trabajo, me devolvió la dignidad. Le debo todo. Y si él me pidió que cuidara a su familia, lo haré hasta mi último aliento». Isabel extendió la mano y tomó la mano arrugada del anciano. «Gracias», susurró. «Gracias por cuidarnos». Pasaron los siguientes 3 días en el búnker, escondidos, esperando. Isabel leyó el cuaderno de Miguel de principio a fin, aprendiendo sobre la vida que él había vivido antes de conocerla, sobre los peligros que había enfrentado, sobre las decisiones imposibles que había tomado. Y con cada página, su amor por él crecía, mezclado con un dolor profundo por todo lo que había sufrido en silencio. Aurelio cuidaba la entrada del búnker, vigilando con binoculares viejos. Santiago ayudaba a su madre a cocinar y a cuidar a sus hermanos menores. Valeria dibujaba en los márgenes del cuaderno, haciendo flores y mariposas junto a las palabras de su padre. Tomás jugaba con los juguetes que Miguel había dejado para él, sin entender completamente que su papá nunca volvería. En la mañana del 4.º día, Aurelio entró al búnker con el rostro pálido. «Hay movimiento», dijo. «Camionetas subiendo por el camino de la montaña, 2, tal vez 3. Isabel sintió que la sangre se le helaba. «¿Creen que estamos aquí?» «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos, tenemos que salir». Isabel miró a sus hijos. Los 3 la observaban con ojos asustados. Sabían que algo malo estaba pasando. Isabel tomó una decisión. «Aurelio, llévate a los niños por el túnel de escape. Yo me quedaré y los distraeré». «No», protestó el anciano. «Miguel me hizo prometer que te protegería». «Y yo te prometo que estaré bien», respondió Isabel con voz firme. «Pero mis hijos tienen que estar a salvo. Esa es la prioridad. Llévatelos al pueblo. Busca a un sacerdote, a alguien en quien confíes. Yo los alcanzaré». Santiago se acercó a su madre con lágrimas en los ojos. «No te vamos a dejar, mamá». Isabel se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre sus manos. «Escúchame, mi amor. Necesito que seas fuerte. Necesito que cuides a tus hermanos».
Tu papá me enseñó que a veces el amor significa dejar ir, aunque duela. Confía en mí, voy a volver por ustedes. Te lo prometo. Santiago asintió, llorando en silencio. Aurelio reunió a los niños y los guió hacia un pasillo lateral que Isabel no había explorado. Al final del pasillo había una trampilla en el suelo. El anciano la abrió, revelando un túnel oscuro que descendía hacia las profundidades de la montaña. Vamos, niños, síganme y no hagan ruido. Isabel los vio desaparecer en la oscuridad, sintiendo cómo se le partía el corazón. Luego cerró la trampilla, cubrió la entrada con una alfombra y regresó al salón principal. Tomó el cuaderno de Miguel, lo guardó en su mochila junto con la memoria USB y esperó. Los pasos llegaron 10 minutos después. Eran pesados, múltiples, acercándose a la entrada del búnker. Isabel escuchó voces, órdenes dadas en voz baja. Luego, la puerta de metal siendo forzada. Se quedó de pie en medio del salón, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que explotaría. La puerta de madera se abrió de golpe y 3 hombres entraron con linternas potentes. Detrás de ellos, caminando con paso tranquilo, vestido con un traje gris completamente fuera de lugar en aquel búnker de montaña, venía Ernesto Villalobos. Era más viejo de lo que Isabel había imaginado, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas en el rostro. Pero sus ojos eran jóvenes, fríos, calculadores. Isabel Romero, dijo Villalobos con voz suave. Al fin nos conocemos. Isabel levantó la barbilla, negándose a mostrar miedo. ¿Qué quiere de mí? Villalobos sonrió. Lo mismo que quise de tu esposo. Información. Miguel me robó algo muy valioso hace años, un disco duro con evidencia que podría destruirme. Y antes de morir, lo escondió. Yo creo que tú sabes dónde está. No sé de qué habla, mintió Isabel. Villalobos suspiró como si estuviera decepcionado. Eso es lo que Miguel decía también, y mira cómo terminó. Isabel apretó los puños. Usted lo mató. Fue necesario. Los hombres que se interponen en mi camino siempre terminan igual. Pero tú, Isabel, tú tienes una oportunidad. Dime dónde está el disco duro y tus hijos vivirán. De lo contrario... Villalobos dejó la frase sin terminar, pero la amenaza era clara. Isabel sintió que el terror le subía por la garganta. ¿Sabe dónde están mis hijos? Villalobos sacó un teléfono de su bolsillo y le mostró la pantalla. Era una fotografía reciente de Aurelio caminando con los 3 niños por un sendero de montaña. Tengo hombres siguiéndolos en este momento. Una sola palabra mía y los alcanzan. Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo se desmoronaba por dentro. Miguel la había preparado para muchas cosas, pero no para esto. No para tener que elegir entre la justicia y la vida de sus hijos. Está bien, dijo finalmente con voz quebrada. Les diré dónde está el disco duro, pero tiene que jurarme que dejará ir a mis hijos. Villalobos sonrió. Por supuesto, soy un hombre de palabra. Cuando tenga lo que quiero, tus hijos estarán libres. Isabel sabía que mentía, sabía que en cuanto tuviera el disco, los mataría a todos, pero no tenía opción. Tenía que ganar tiempo, tenía que pensar en algo. Está en mi salón de clases, dijo, en la escuela primaria Benito Juárez, en Oaxaca. Miguel lo escondió en una cavidad detrás del pizarrón, en la esquina superior izquierda. Villalobos la estudió con la mirada, tratando de detectar si mentía. Luego asintió. Bien, iremos juntos, y si estás mintiendo, tus hijos pagarán el precio. Isabel tragó saliva. No estoy mintiendo. Villalobos hizo un gesto a sus hombres. Uno de ellos tomó a Isabel del brazo con fuerza. La llevaron fuera del búnker, hacia las camionetas que esperaban en el camino. El sol de la tarde le lastimó los ojos. Hacía 4 días que no veía la luz del día. La subieron a la parte trasera de una camioneta, con un hombre armado a cada lado. Villalobos subió adelante. El motor rugió y comenzaron el descenso por la montaña.
Isabel miró por la ventana, tratando de ver alguna señal de Aurelio y sus hijos, pero el bosque era denso y el camino serpenteaba entre los árboles. No vio nada, solo esperaba con todo su corazón que hubieran logrado llegar a un lugar seguro. No más. Isabel está siendo llevada por Villalobos hacia la escuela para recuperar el disco duro. Sus hijos están siendo perseguidos por hombres armados en la montaña. ¿Logrará Isabel recuperar la evidencia sin que Villalobos descubra que planea traicionarlo? ¿Estarán sus hijos a salvo con Aurelio? Y lo más importante, ¿qué más escondió Miguel que Isabel aún no sabe? El viaje hacia Oaxaca duró 2 horas. Isabel iba en silencio, mirando por la ventana, calculando cada movimiento. Sabía que en cuanto llegaran a la escuela y Villalobos tuviera el disco duro en sus manos, ya no habría razón para mantenerla con vida. Tenía que encontrar una manera de escapar, de alertar a alguien, de hacer algo, pero con 2 hombres armados vigilándola y Villalobos coordinando todo desde el asiento delantero, las opciones eran limitadas. La camioneta entró a la ciudad cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las calles de Oaxaca estaban llenas de gente regresando del trabajo, vendedores cerrando sus puestos, niños jugando en las banquetas. Todo parecía tan normal, tan ajeno al terror que Isabel sentía en su pecho. Llegaron a la escuela primaria Benito Juárez, cuando el edificio ya estaba vacío. Era sábado por la tarde y no había clases. El portón principal estaba cerrado con cadena y candado. Villalobos bajó de la camioneta y ordenó a uno de sus hombres que forzara la entrada. El hombre sacó unas pinzas industriales y cortó la cadena con un chasquido metálico. El portón se abrió con un chirrido. Isabel fue empujada hacia adelante. Caminaron por el patio de recreo vacío, donde ella había vigilado a cientos de niños durante años. Pasaron frente a los columpios oxidados, las canchas de básquetbol con las redes rotas, los murales descoloridos en las paredes. Cada rincón le traía recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Llegaron al salón de Isabel. La puerta estaba cerrada, pero uno de los hombres la abrió de una patada. Adentro, todo estaba como lo había dejado 2 semanas atrás. Los pupitres ordenados en filas, el pizarrón con las últimas operaciones de matemáticas que había enseñado, los dibujos de los niños pegados en las paredes. Isabel sintió un nudo en la garganta. Villalobos entró detrás de ella. «Adelante», dijo señalando el pizarrón. «Muéstrame dónde está». Isabel caminó lentamente hacia el frente del salón. Tocó el marco de madera del pizarrón, buscando con los dedos. Y entonces lo encontró. Una pequeña hendidura en la esquina superior izquierda, casi invisible. Presionó y un compartimento secreto se abrió con un clic. Adentro había una pequeña caja de metal. Isabel la sacó con manos temblorosas. Villalobos se acercó rápidamente y le arrebató la caja. La abrió. Dentro había un disco duro externo envuelto en plástico. Los ojos de Villalobos brillaron con satisfacción. «Por fin», murmuró, «después de todos estos años». Se volvió hacia Isabel con una sonrisa fría. «Te lo agradezco. Fuiste muy cooperativa. Ahora, sobre tus hijos». Isabel sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué hay con ellos?» Villalobos guardó el disco duro en su saco. «Lamento decirte que no creo que lleguen muy lejos. Mis hombres son muy eficientes». Isabel sintió una ira ardiente subiéndole por el pecho. «Usted prometió dejarlos ir». Villalobos se encogió de hombros. «Yo prometo muchas cosas, rara vez las cumplo. Es parte de hacer negocios». Uno de los hombres armados levantó su pistola, apuntando a Isabel. Pero justo en ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Un hombre entró corriendo, jadeando. «Jefe, tenemos un problema. La Policía Federal está rodeando la escuela». «Alguien los llamó». Villalobos maldijo en voz baja. «¿Cómo? ¿Quién?». El hombre negó con la cabeza. «No lo sé, pero tenemos que salir ahora».
Villalobos miró a Isabel con ojos entrecerrados. «Tú, ¿a quién llamaste?» Isabel levantó la barbilla. «Yo no llamé a nadie, pero tal vez alguien más lo hizo, alguien que Miguel dejó preparado para esto». Villalobos apretó los dientes. «Llévenla, nos servirá como rehén». Los dos hombres agarraron a Isabel por los brazos y la arrastraron fuera del salón. Corrieron por los pasillos de la escuela hacia la salida trasera, pero cuando llegaron al patio, se detuvieron en seco. Había oficiales de la Policía Federal rodeando el edificio, con armas largas y chalecos antibalas. Una voz amplificada por un megáfono resonó en el aire. «Ernesto Villalobos está rodeado. Suelte sus armas y entréguese». Villalobos soltó una risa amarga. Siempre lo mismo. Sacó una pistola de su cinturón y la apuntó contra la cabeza de Isabel. «Si se acercan, la mato», gritó hacia los oficiales. Isabel cerró los ojos, sintiendo el metal frío contra su sien. Su mente voló hacia sus hijos. Esperaba que estuvieran a salvo. Esperaba que Aurelio los hubiera protegido. Esperaba que todo lo que Miguel había planeado no fuera en vano. Entonces escuchó otra voz, una voz que reconoció. «Ernesto, suéltala. Esto se acabó». Isabel abrió los ojos y vio a un hombre alto caminando hacia ellos desde la línea de policías. Llevaba un chaleco que decía «Policía Federal» y su rostro era sorprendentemente parecido al de Miguel. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula. Era Rafael, el hermano de Miguel que había sido mencionado en el cuaderno. Villalobos lo reconoció de inmediato. «Rafael Suárez. Debí imaginar que aparecerías. No pudiste proteger a tu hermano, pero quieres proteger a su viuda. ¡Qué noble!». Rafael dio un paso adelante con las manos levantadas. «Miguel me pidió que cuidara de su familia si algo le pasaba, y no voy a fallarle otra vez. Tengo una copia del disco duro que llevas en el saco. Miguel me la envió hace meses. Ya está en manos de la fiscalía. Tu imperio se derrumbó hace horas. Están congelando tus cuentas, arrestando a tus socios, cerrando tus operaciones. Se acabó, Ernesto». Villalobos palideció. «Estás mintiendo». «No lo estoy. Y lo sabes. Ahora suelta a Isabel y entrégate. Tal vez puedas negociar una sentencia reducida». Villalobos apretó más la pistola contra la cabeza de Isabel. «Si me voy a caer, me la llevo conmigo». Pero entonces Isabel hizo algo que nadie esperaba. Se dejó caer de rodillas bruscamente, liberándose del agarre de los hombres que la sostenían. Villalobos, tomado por sorpresa, vaciló por un segundo. Y ese segundo fue suficiente. Rafael disparó, no para matar, sino para desarmar. La bala impactó en la mano de Villalobos, haciéndole soltar la pistola con un grito de dolor. Los oficiales se lanzaron hacia adelante, derribando a Villalobos y a sus hombres. Isabel se cubrió la cabeza con las manos mientras el caos se desataba a su alrededor. Gritos, órdenes, el sonido de esposas cerrándose. Y luego, silencio. Isabel levantó la vista lentamente. Villalobos estaba en el suelo, esposado, sangrando de la mano, rodeado de oficiales. Sus hombres también estaban detenidos. Rafael se acercó a Isabel y le extendió la mano. Ella la tomó y se puso de pie, temblando. «Estás a salvo», dijo Rafael con voz suave. Todo terminó. Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos?». Rafael sonrió. «A salvo. Aurelio los llevó a un refugio que Miguel preparó en San Pedro Nexicho. Están con el padre Tomás, un sacerdote en quien Miguel confiaba. Están esperándote». Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. Rafael la sostuvo antes de que cayera. «Tranquila, vamos a llevarte con ellos ahora mismo». La subieron a una patrulla de la Policía Federal. Rafael condujo personalmente, tomando el camino de montaña hacia San Pedro Nexicho. Durante el viaje, le explicó todo. Miguel lo había contactado 6 meses antes, cuando supo que Villalobos lo había encontrado.
Le había dado instrucciones precisas, copias de toda la evidencia, coordenadas de los refugios, nombres de personas de confianza. Si algo me pasa, le había dicho Miguel a su hermano, protege a mi familia. Termina lo que yo empecé. Rafael había pasado los últimos 6 meses construyendo un caso contra Villalobos, en secreto, juntando pruebas, coordinando con fiscales, preparándose para el momento en que tendría que actuar. Cuando Miguel murió, Rafael supo que el reloj había comenzado a correr. Vigiló a Isabel desde lejos, asegurándose de que llegara al búnker, de que encontrara las instrucciones, de que siguiera el plan. Y cuando Villalobos la capturó, Rafael activó el operativo. Siempre estuve ahí, dijo Rafael. Miguel me hizo prometer que nunca te dejaría sola, y cumplí esa promesa. Isabel sintió un nudo en la garganta. Gracias, susurró. Gracias por cuidarnos. Es lo mínimo que podía hacer. Miguel era mi hermano, y aunque vivimos vidas separadas durante años, nunca dejó de ser mi familia. Llegaron a San Pedro Nexicho cuando la luna llena iluminaba las montañas. Era un pueblo pequeño, con casas de adobe y calles de piedra. Rafael estacionó frente a una iglesia antigua. Bajaron y entraron. Adentro, iluminado por velas, Isabel vio a sus 3 hijos sentados en una banca. Aurelio estaba con ellos y un sacerdote mayor de sotana negra. Cuando Santiago vio a su madre, gritó, ¡Mamá! Los 3 niños corrieron hacia ella. Isabel cayó de rodillas y los abrazó con todas sus fuerzas, llorando sin control. Los apretó contra su pecho, sintiendo sus cuerpos cálidos, sus corazones latiendo, vivos, a salvo. Perdón, sollozó. Perdón por dejarlos. Creí que era la única forma. No importa, mamá, dijo Valeria llorando también. Estás aquí, eso es lo que importa. Tomás se aferró a su cuello. No te vayas otra vez, mamá. No me voy a ir, mi amor. Nunca más. Aurelio se acercó con lágrimas en los ojos. Isabel se puso de pie y abrazó al anciano. Gracias, le susurró al oído. Gracias por protegerlos. Fue un honor, respondió Aurelio con voz quebrada. Miguel habría estado orgulloso de ti. Peleaste como una leona. El padre Tomás se acercó y puso una mano sobre la cabeza de Isabel. Dios los ha protegido. Miguel los cuidó incluso después de partir. Su amor fue más fuerte que la muerte. Isabel asintió, sintiendo cómo las palabras del sacerdote le daban un extraño consuelo. Miguel había amado tanto que su protección había trascendido su propia vida. Había construido un escudo invisible alrededor de su familia, un escudo hecho de preparación, de sacrificio, de amor puro. Rafael se acercó. Tengo algo para ti. Sacó un sobre del bolsillo de su chaleco y se lo dio a Isabel. Lo encontré en el búnker, escondido en el cuaderno. Es la última carta de Miguel, la verdadera última carta. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera roja. Lo abrió lentamente y sacó la hoja doblada. La letra de Miguel llenaba la página. Isabel, mi amor, si estás leyendo esto, significa que todo salió según el plan. Significa que Rafael te encontró, que Aurelio protegió a los niños, que lograste escapar de Villalobos. Significa que están a salvo. No puedo decirte cuánto me duele no estar ahí contigo, pero quiero que sepas algo. Cada día que viví contigo fue el día más feliz de mi vida. Cada vez que te vi sonreír, cada vez que escuché a nuestros hijos reír, cada noche que dormí a tu lado, me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Tú me salvaste, Isabel, me salvaste de una vida oscura, de un pasado que me perseguía, de la soledad que me estaba matando. Me diste una razón para vivir, para ser mejor, para creer que el amor podía vencer al miedo. Las lágrimas de Isabel caían sobre el papel, manchando las palabras. Continuó leyendo. Sé que descubriste quién era realmente. Sé que sabes que te mentí sobre mi pasado. Pero quiero que entiendas que todo lo que te dije sobre mis sentimientos era verdad. Cada te amo, cada promesa, cada sueño que compartimos.
Eso era real, más real que cualquier otra cosa en mi vida. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes quedarte en México con la nueva identidad que preparé para ti y los niños. Hay documentos en el búnker, dinero en cuentas seguras, todo lo que necesitan para empezar de nuevo. O puedes regresar a tu vida usando la evidencia contra Villalobos para limpiar mi nombre y vivir sin miedo. La elección es tuya, mi amor. Confío en ti. Siempre he confiado en ti. Cuida a nuestros hijos. Enséñales que el amor es más fuerte que el miedo, que la familia es lo único que realmente importa. Y cuando piensen en mí, diles que su papá los amó más que a nada en el mundo. Te amo, Isabel. Siempre te amaré. Incluso desde donde estoy ahora, mi corazón late por ti. Miguel. Isabel cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. Sintió cómo Miguel la abrazaba desde el otro lado, cómo su amor la envolvía como una manta cálida en una noche fría. Había vivido con un hombre que tenía secretos, pero también con un hombre que la había amado con una intensidad que trascendía todo lo demás. Y eso era suficiente. Eso era todo lo que necesitaba recordar. Se volvió hacia sus hijos. Santiago, Valeria, Tomás, escuchen. Su papá nos dejó muchas cosas. Nos dejó un refugio, nos dejó protección, nos dejó un futuro. Pero lo más importante que nos dejó fue su amor. Y ese amor nunca va a desaparecer. Va a estar con nosotros cada día, en cada decisión que tomemos, en cada momento que compartamos como familia. Los tres niños la miraron con los ojos brillantes. ¿Vamos a estar bien, mamá?, preguntó Santiago. Isabel asintió. Vamos a estar más que bien, vamos a estar juntos, y eso es lo único que importa. Rafael se acercó. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte o regresar? Isabel pensó durante un largo momento. Luego miró a sus hijos, a Aurelio, al padre Tomás y finalmente a Rafael. Vamos a quedarnos, dijo, aquí en las montañas, lejos de todo. Vamos a empezar de nuevo, con nombres nuevos, con vidas nuevas. Miguel nos dio esa oportunidad y vamos a tomarla. No por miedo, sino porque queremos paz. Queremos vivir sin mirar sobre nuestros hombros, sin preocuparnos de que alguien venga a buscarnos. Rafael asintió. Es una decisión sabia. Yo me encargaré de todo. Los documentos, las cuentas, la nueva identidad. Nadie sabrá dónde están. Vivirán tranquilos. Isabel le dio la mano. Gracias, Rafael, por todo. Por cumplir tu promesa a Miguel. Por salvarnos. Rafael sonrió con tristeza. Miguel era mi hermano. Habría hecho lo mismo por mí. Y ahora ustedes son mi familia también. Si alguna vez me necesitan, aquí estaré. Los días siguientes fueron de transición. Isabel y sus hijos se mudaron a una pequeña casa en las afueras de San Pedro Nexicho. Aurelio se quedó con ellos, convirtiéndose en el abuelo que los niños nunca habían tenido. Rafael visitaba cada semana, trayendo noticias del mundo exterior. Villalobos había sido sentenciado a cadena perpetua. Sus operaciones habían sido desmanteladas, los cómplices arrestados. La justicia, finalmente, había sido hecha. Isabel comenzó a enseñar en la pequeña escuela del pueblo. Los niños empezaron a hacer amigos, a reír otra vez, a vivir sin miedo. Y cada noche, antes de dormir, Isabel les contaba historias sobre su papá, sobre cómo había sido valiente, sobre cómo los había amado, sobre cómo había dado todo para protegerlos. No les contaba sobre el peligro, sobre Villalobos, sobre el miedo. Solo les contaba sobre el amor. Un año después, en el aniversario de la muerte de Miguel, Isabel llevó a sus hijos al búnker. Habían convertido el lugar en un pequeño santuario. En la pared principal, Isabel había colgado fotografías de Miguel sonriendo, abrazando a sus hijos, besándola a ella. Encendieron velas y se sentaron en silencio, recordando. Luego Santiago habló. «Mamá, ¿crees que papá puede vernos desde donde está?» Isabel lo miró con ternura. «Sí, mi amor, creo que nos ve. Creo que está orgulloso de nosotros».
Creo que está feliz de que estemos juntos, de que estemos a salvo, de que seamos una familia. Valeria se limpió una lágrima. Yo extraño a papá. Yo también, mi amor. Todos lo extrañamos. Pero ¿sabes qué? Cada vez que somos valientes, papá está con nosotros. Cada vez que nos amamos unos a otros, papá está aquí. Su amor no murió. Nunca va a morir. Tomás, que ahora tenía 7 años, señaló hacia la mesa donde todavía estaba el cuaderno de Miguel. ¿Podemos leer más de lo que escribió? Isabel asintió. Tomó el cuaderno y abrió una página que nunca había leído en voz alta. Era una entrada fechada 2 años atrás. Hoy, Santiago me preguntó si tengo miedo de algo. Le dije que sí. Le dije que tengo miedo de no poder protegerlo si algo malo pasa, pero luego me di cuenta de algo. El amor que siento por Isabel y por mis hijos es más grande que cualquier miedo. Y ese amor me ha hecho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. Así que si algo me pasa, quiero que sepan esto. No tengan miedo. El amor siempre vence al miedo. Siempre. Isabel cerró el cuaderno con suavidad. Los 4 se abrazaron en el centro del búnker que Miguel había construido, en el refugio que había nacido del amor más puro. Y en ese momento, Isabel supo con certeza que Miguel estaba ahí con ellos. En cada respiración, en cada latido, en cada momento de ternura y esperanza. Los años pasaron. Santiago creció y se convirtió en maestro, igual que su madre. Valeria estudió medicina, inspirada por el sacrificio de su padre. Tomás se hizo carpintero, tallando en madera los mismos símbolos que Miguel solía dibujar. Isabel envejeció en paz, rodeada de sus hijos y eventualmente de sus nietos. Y cada noche, antes de dormir, miraba la fotografía de Miguel que guardaba en su mesa de noche y le susurraba gracias. Gracias por amarnos. Gracias por protegernos. Gracias por enseñarnos que el amor es más fuerte que todo. Cuando Isabel tenía 62 años, estaba sentada en el portal de su casa viendo a sus nietos jugar en el jardín. Rafael, ahora retirado de la Policía Federal, se sentó a su lado. ¿Alguna vez te arrepentiste de quedarte?, preguntó. Isabel negó con la cabeza. Nunca. Esta vida, esta paz, esto es lo que Miguel quería para nosotros. Y lo logramos. Vivimos sin miedo. Amamos sin límites. Eso es todo lo que importa. Rafael sonrió. Miguel tenía razón sobre ti. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Isabel miró hacia el horizonte, donde las montañas de Oaxaca se teñían de color naranja con el atardecer. No soy fuerte. Solo soy una madre que amó a un hombre valiente. Y ese amor me dio la fuerza para seguir adelante. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, Isabel regresó al búnker una última vez. Ahora era un lugar de recuerdos, no de refugio. Encendió una vela y se sentó frente al cuaderno de Miguel. Abrió la última página, donde había un espacio en blanco. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Miguel, mi amor, han pasado tantos años desde que te fuiste. Los niños están grandes, felices, seguros. Hiciste todo bien, nos salvaste. Nos diste una vida llena de amor y de paz. Y aunque ya no estás aquí, siento tu presencia cada día. En el viento que sopla por las montañas, en el sol que ilumina nuestro hogar, en las sonrisas de nuestros hijos. Tu amor nos mantuvo con vida. Tu amor nos hizo una familia, y ese amor nunca va a terminar. Gracias, mi amor, por todo, por cada sacrificio, por cada momento, por cada latido de tu corazón que dedicaste a nosotros. Te amo, siempre te amaré, hasta que nos volvamos a encontrar. Isabel. Cerró el cuaderno y apagó la vela. Salió del búnker por última vez, cerrando la puerta detrás de ella. El búnker permanecería ahí, en las montañas, como un testamento del amor de un hombre que había dado todo por su familia. Y aunque Miguel ya no estaba, su legado vivía.
en cada uno de sus hijos, en cada decisión que tomaban guiados por el amor, en cada momento en que elegían la valentía sobre el miedo. Isabel caminó de regreso a su casa bajo el cielo estrellado, y mientras caminaba, sintió una paz profunda llenándole el pecho. Miguel había ganado. El amor había vencido al miedo. La familia había sobrevivido. Y eso, pensó Isabel mientras entraba a su hogar donde sus hijos dormían seguros, eso era todo lo que realmente importaba. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste cada emoción junto a Isabel y sus hijos, déjanos saber en los comentarios. Cuéntanos qué fue lo que más te impactó. ¿Fue el amor de Miguel, la valentía de Isabel, el sacrificio que hizo por sus hijos? Queremos saber tu opinión. Y si esta historia te emocionó, no olvides darle clic al botón de suscripción, porque tenemos más historias increíbles preparadas para ti. Historias de amor, de valentía, de familias que se niegan a rendirse sin importar las circunstancias. La próxima historia será aún más intensa, te lo prometemos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.